Un saludo cordial a todos los seguidores de Noticias con Emilio Ruiz. Les presentamos el nuevo formato de noticias. Y por supuesto los comentarios de nuestro compañero, don Emilio Ruiz. Sin más preámbulos, empecemos. Los ecuatorianos no podrán votar en Venezuela por demora en respuesta del gobierno de Nicolás Maduro. Según el Consejo Nacional Electoral, los ecuatorianos residentes en Venezuela no podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones del 9 de febrero, debido a retrasos en la respuesta del gobierno de Venezuela. Por esta razón, no será posible garantizar el derecho al voto de los ciudadanos ecuatorianos residentes en ese país durante las elecciones generales de 2025. Según el CNE, el proceso se vio afectado por la expulsión de la representación diplomática ecuatoriana y el cierre del consulado de Ecuador en Caracas el pasado 3 de octubre. Posteriormente, en noviembre, el CNE solicitó a la Cancillería considerar alternativas para la realización de las elecciones, incluyendo países vecinos como Colombia. Luego, el 29 de noviembre de 2024, la Cancillería informó que la Confederación de Suiza ayudó a representar los intereses de Ecuador en Venezuela, pero este mecanismo requería la autorización del gobierno venezolano. Hasta el 29 de enero de 2025, dicha autorización no ha sido emitida. El CNE también señaló que, según el calendario electoral, el envío de material electoral a las circunscripciones del exterior debía realizarse antes del 5 de enero de 2025. Sin embargo, la ausencia de una representación diplomática en Venezuela impidió la distribución del paquete electoral en ese país. A partir de las 8 de la noche, el Consejo Nacional Electoral estima que entregará los primeros datos de la votación el día de las elecciones generales. Las autoridades además están por definir si harán o no conteo rápido. Los primeros resultados de las elecciones generales del 9 de febrero se conocerán aproximadamente 3 horas después de cerradas las urnas. Al menos así lo planea el Consejo Nacional Electoral tras los 2 simulacros nacionales ejecutados. Aproximadamente a las 20:20, hemos visto ya el momento en que hay una estabilidad en los resultados. Hemos salido a comunicar a la ciudadanía, en este caso los resultados presidenciales, que serán los primeros que tengamos, aunque las actas empiezan a ingresar al sistema aproximadamente a las 6 de la tarde. El vicepresidente del organismo aclaró que requerirá el aval de las juntas provinciales electorales y explica que la hora de entrega dependerá de lo ágiles que sean los miembros de las juntas de receptoras del voto, cuya capacitación ya supera el 81%. La transmisión de resultados se va generando conforme se van realizando los escaneos de las actas en línea. Por lo tanto, nosotros garantizamos que la información fluye conforme se va generando en forma inmediata. A una semana de que culmine el periodo de campaña electoral, los candidatos acuden a los medios de comunicación para difundir sus propuestas. Más becas para la educación superior y depurar la justicia son parte de los planes de gobierno. El tiempo se agota y los candidatos a la presidencia de la República intensifican sus actividades de campaña. Henry Kromfle, por ejemplo, visitó los mercados de Cuenca con sus candidatos a la Asamblea, conversó con comerciantes y se refirió a uno de los ejes principales de su plan de gobierno, la depuración de la justicia. También en el sur del país, Jorge Escala de Unidad Popular, junto a sus simpatizantes, dio una rueda de prensa en Loja en la que se solidarizó con los migrantes en Estados Unidos y habló de educación. Igualmente, en la Sierra, pero en Chimborazo, cumple agenda el candidato de Creo, Francesco Tabaqui, quien en entrevista con la prensa explicó sus propuestas en cuanto a la generación de empleo. Lo mismo hizo Carlos Rabascal de Izquierda Democrática en Quito y Henry Cucalón de Construir en Guayaquil. Este último aseguró que, de llegar a Carondelet, creará nuevas becas para la educación superior. Así, a los candidatos les quedan nada más 8 días para hacer campaña política. 378 candidatos agrupados en 4 circunscripciones se disputan las 24 curules que Guayas tiene en la Asamblea Nacional. En cada una se deberá elegir a 6 asambleístas. La Revolución Ciudadana, el oficialismo y el Partido Social Cristiano apuntarán sus propuestas en el combate a la inseguridad. Rostros conocidos y otros no tanto aspiran a llegar a la Asamblea Nacional en representación de la provincia del Guayas. El exministro del Deporte, es concejal de Guayaquil y es candidato a la prefectura del Guayas, Andrés Gmer, corre por el oficialismo,
desde donde dicen sentirse confiados en los resultados del próximo 9 de febrero. Queremos ser mayoría absoluta. La proyección es muy, pero muy buena, dijo. La aspiración del Partido Social Cristiano es al menos sostener su representación en el legislativo. Vicente Tallano, conocido dirigente de esa organización, vuelve al ruedo. Mantener nuestra bancada por lo menos 18. Estamos trabajando intensamente para aquello. La Revolución Ciudadana, como el oficialismo, se muestra confiada. Ana Belén Yela es uno de sus cuadros y cada uno tiene sus propuestas. El Partido Social Cristiano plantea nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal y al Código de la Niñez para el combate a la inseguridad. Los adolescentes infractores tienen que tener sanciones severas cuando cometan asesinato, cuando cometan sicariato, cuando cometan extorsión y cuando cometan violación. Tenemos que garantizarle a los ciudadanos su derecho a la legítima defensa. No es posible que hoy, si alguien lo apunta en un semáforo y usted utiliza su vehículo para escapar y lo rozó, usted sea el que termine tras las rejas, dijo. El correísmo propone depuración en las filas de la fuerza pública y control para el blanqueo de dinero. ADN, por su parte, plantea que la lucha contra el crimen organizado se concentre también en la reparación a la sociedad. El consejero Augusto Verduga salió del país vía terrestre a Colombia por turismo el 24 de enero. En un allanamiento de la Fiscalía General del Estado a las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana, se registró un forcejeo del consejero con la fuerza pública. El vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga, salió del país el 27 de enero de 2025 y lo hizo vía terrestre por la frontera norte del país con destino a Pasto, Colombia. Según el movimiento migratorio, Verduga pasó la frontera el día 27 de enero a las 17:09 por motivos de turismo en la localidad de Pasto, Colombia. En un oficio con fecha 27 de enero dirigido al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, el consejero Verduga informa que se acoge a un periodo de vacaciones desde el día 28 de enero de 2025 al 12 de febrero de 2025. El pasado 24 de enero, en un allanamiento de la Fiscalía General del Estado a las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se registró un forcejeo entre el consejero Verduga y agentes fiscales uniformados. El consejero se opuso a entregar el dispositivo móvil que tenía en las manos, pero finalmente se decomisó su celular. En reemplazo de Augusto Verduga actuará como consejero el suplente Gonzalo Albán, quien este miércoles 29 de enero de 2025 ya participó en la sesión ordinaria número 004 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. El consejero Augusto Verduga está investigado por arrogación de funciones. Se conectó desde su celular a una última sesión del Consejo de Participación Ciudadana el mismo día que pidió vacaciones. A horas de dejar el país vía terrestre, 3 días antes su oficina fue allanada. Se conectó a una sesión, pidió vacaciones y salió del país. Todo ocurrió el pasado lunes, 27 de enero, mientras en la Asamblea Nacional se preparaba la posesión de Roberto Romero como superintendente de bancos. El Consejo de Participación Ciudadana convocaba una sesión extraordinaria para conocer el informe de la Coordinación General Jurídica de ese organismo, en el que se declaraba improcedente el nombramiento de Raúl González en ese cargo. La sesión convocada a las 14:30 fue virtual. Se conectaron todos. Augusto Verduga, desde su celular, lo hizo mientras buscaba salir del país, pues en el paso por Rumichaca rumbo a Colombia se registró su salida a las 17:09 de ese lunes. El trayecto desde Quito, sede de este organismo, toma un poco más de 4 horas y media. Ese mismo día, Verduga pedía vacaciones y ante el Pleno se declaraba perseguido por la Fiscalía, pero nosotros no vamos a bajar jamás los brazos. Recuerden que somos Noticias con Emilio Ruiz. Hasta una próxima oportunidad.